Concejal, profesor Carlos Arnedo, buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Así es, somos de arrancar temprano y también, como siempre. A pesar del clima. A pesar del clima, sí, la verdad que es bienvenido. Es que, un poco de frío, la verdad que a mí me gusta mucho el verano. ¿Qué pasa? Que aquí yo tengo una teoría, acá en el norte, los tucumanos fundamentalmente con 30 grados recién empezamos a entonar el lomo, digo yo. Claro. Si vos estás por debajo de esos niveles, es frío. O sea, así es. Vos me venís a mí con 10, 15 y abajo de eso es congelamiento total. No sé a quién le puede gustar el calor. No sé a quién le puede gustar tanto frío. Yo a mí. No. Bueno, a vos, a mí no. Yo paso, así, directamente. Pero donde la temperatura ha sido, o está bastante elevada, es precisamente en el ámbito de el transporte, sobre todo en San Miguel de Tucumán y parte del área metropolitana, porque vemos que hay, como yo la he definido, una casa de Uber. Se lo está casando con Estamos hablando temprano, haciendo la introducción de los temas que íbamos a tocar en la mañana de hoy. ¿Cómo se hace para identificar a un Uber? O sea, ¿cómo es la cara de Uber? Claro, más o menos el perfil, o si tiene cierta cantidad de personas adentro, dice, ahí lo paremos por las dudas. Desde ya quiero decir que esta mala práctica por parte de la Secretaría de Movilidad Urbana, que depende de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, es absolutamente mala. Indudablemente combatir a quienes trabajan, a los trabajadores del volante, para mí está fuera de razón y fuera de ser, entendiendo que además hay decisión política para discutir la movilidad urbana en San Miguel de Tucumán y en toda la provincia como una cuestión integral para actualizar las situaciones vetustas, por así decirlo, que tenemos con los instrumentos legales y con el advenimiento de los nuevos tiempos. Es decir, la pregunta es, ¿por qué en gran parte del país y en todo el mundo pueden funcionar las aplicaciones digitales y aquí no? Otra pregunta, ¿por qué muchos creen en la actividad del transporte que son dueños de las calles? ¿Por qué otros creen que pueden ejercer la presión y el monopolio a través de las calles? ¿Por qué otros creen que andando con esos trastos viejos, rotos, desarticulados, que no sirven para nada, como son los colectivos del transporte público, creen también que son dueños del servicio, olvidándose de dos situaciones de fondo? Primero, el ciudadano y también el usuario. El ciudadano, el soberano, el que por ejemplo nos ha puesto con su voto en el lugar donde estamos los 18 concejales del ejido capitalino, tiene que ser respetado en su voluntad y tiene que ser respetado como usuario. Entonces, convivimos y estamos en un ámbito donde cada uno cree que es dueño de lo que hace y nadie es dueño de nada. Nosotros los concejales vamos a estar 4 años y si hay posibilidades de seguir estamos, y si no, no estamos más y no somos dueños de la banca. Pero eso tiene que ver por una cuestión muy simple: la falta de funcionamiento de los entes de contralor. Porque tanto la provincia como los municipios, hay varios municipios que han otorgado licencias para el funcionamiento del transporte público de pasajeros, tienen las oficinas de los entes de contralor para juntar personas que cobren religiosamente los sueldos y no hagan absolutamente nada. Y eso es por una falta de decisión política de los titulares de los departamentos ejecutivos y del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Por qué? ¿Quién es el dueño de la concesión quién es el dueño de la prestación del servicio de micros? La provincia, que la concesiona. Gracias. O la municipalidad que concesiona a empresas para que presten el servicio. Que tienen tenencia precaria y que no están concesionadas ya. Sí. Esto siempre lo digo porque hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Seguro. Ya no son concesiones, no. Son tenencias precarias, donde estos tipos creen que son dueños del servicio. Están convencidos que ellos son dueños del servicio y que encima eternamente hay que ponerle ahí. Y que encima hay que ponerle plata para que sigan funcionando. Sí. Así que fácil sería, porque a veces yo pongo mañana, me asiste también el mismo derecho
al Por ser supuesto, ciudadano, pero por de poner supuesto. en otro rubro cualquier otra actividad, y entonces si a los transportistas todos le la van, banquemos. entonces me tienen que bancar a mí también. Por supuesto. ¿Qué es lo que dicen los taxistas? Entonces, acá... Y hay otra cuestión, vos me decías, acá no funciona, ¿por qué no funcionan las aplicaciones? ¿Por qué no funcionan los remises en Tucumán, en San Miguel de Tucumán? Que bueno, estar haciendo las veces de Uber en todo caso. La única parte del mundo que no funciona. hay una decisión política importante del gobernador y de la intendente Rosana Chala de armar una comisión interpoderes, que en eso se está, para poder discutir la actualización de la movilidad urbana en un carácter integral. Formó parte de varias reuniones, me parece muy bien. Ya tenemos la decisión política de los titulares de ambos ejecutivos para que esto se produzca. En ese marco de cosas se va a discutir y se tiene que actualizar todo lo inherente a la movilidad urbana, no solamente en el ejido capitalino, sino también en toda la provincia. Porque autos rurales, líneas rurales que ingresan al ejido capitalino por calle Santiago, el servicio de taxi, el servicio de plataformas digitales, la implementación exitosa que tiene el carril único, por ejemplo, por dar algún detalle. Entonces, en definitiva, está la decisión política, tenemos que obrar en consecuencia y generar esa discusión para que no pase lo que está pasando, porque los trabajadores del volante de plataformas digitales también tienen su derecho a trabajar. Entonces no puede ser posible que se tomen este tipo de situaciones que flaco favor le hacen al trabajo y al usuario en particular, Claro. porque también hay que decir, mis queridos amigos, que el usuario ya eligió. Es correcto. Y eso. en ese marco de situación, y lo he dicho con ustedes en febrero, en marzo, en abril, lo he dicho antes de asumir en septiembre, de asumir en octubre, lo dije en septiembre con respecto a las plataformas digitales, la competencia leal donde el usuario elige. El usuario es el único mandante que va determinando con su dinero qué servicio va a requerir. Si el taxi, si la plataforma digital, si los trastos viejos de colectivos de transporte público, un Ahora, avión o un helicóptero. En Claro, este para ver sentido también hay una cuestión que no es menor, y por ahí los tiempos políticos no son los tiempos de La gente. los ciudadanos, y en este caso los que trabajan, por ejemplo, hoy por hoy con las plataformas digitales. Puntualmente es uno de los temas, porque vemos los secuestros. Me consta que están realizando entre ellos colectas para poder recuperar los vehículos que han sido secuestrados por el municipio capitalino, y si bien es bastante interesante y ambicioso lo que plantean tanto el Ejecutivo provincial como el municipal, pero vuelvo a la pregunta inicial. Los tiempos de quienes trabajan en este sentido no son los mismos que por ahí lo pueden manejar desde los ejecutivos o desde el ámbito de los ediles. Por eso este concejal viene hablando de este tema antes de asumir y luego de asumido, y lo pusimos en práctica con proyectos de ordenanza. El 1 de diciembre ingresamos un proyecto de ordenanza donde decimos que hay que avanzar con concesiones, con licitación pública, con pliegos de por medio, para que se entregue esas concesiones, abandonando la tenencia precaria, a empresarios que realmente y efectivamente tengan solvencia, responsabilidad y compromiso para la prestación del servicio y puedan sostener un servicio que esté a la altura de las circunstancias. No los chantas estos, que son cobradores de subsidio, que indudablemente es una práctica permanente de una política pública del gobierno nacional anterior, en donde eso le ha hecho muy mal, absolutamente muy mal al servicio y a los empresarios del sector, y solamente le ha hecho bien a los bolsillos propios. Entonces, en ese marco de cosas, nosotros planteamos el 1 de diciembre eso. Después, en febrero, planteamos, ya tiene 2 dictámenes, lo que tiene que ver con
el tema de la auditoría externa, facultar al Departamento Ejecutivo para que haga la auditoría externa y podamos saber en qué situación real y efectiva se encuentran estas empresas que dicen prestar un servicio que no sirve. Entonces, cuando a usted le cobran un dinero por un servicio y el servicio no sirve, entonces quiere decir que lo están estafando. El servicio de transporte público de colectivo es una estafa al bolsillo del conjunto de los ciudadanos. Y tercero, hemos ingresado en marzo del año en curso un proyecto de ordenanza para la normatización, regularización de lo que tiene que ver con el tema de plataformas digitales. Es un servicio que lo ha impuesto el usuario y tenemos que avanzar hacia una competencia leal. ¿Qué posibilidades hay que sea tratado en una próxima sesión? Estos temas van a ingresar en esta comisión interpoderes. Por eso arranqué primero hablando de la comisión y después hablo de los proyectos que tengo en consonancia con lo que estamos hablando y con lo que le preocupa al ciudadano y al usuario en particular. En esa comisión interpoderes que va a participar la legislatura, el Consejo Deliberante, la Casa de Gobierno, el Departamento Ejecutivo Municipal, se va a avanzar en estos temas, en esta actualización, por así decirlo, de manera benevolente, porque hay ordenanzas, una del año 79 y otra del año, si mal no recuerdo, me parece que 2005 o 2006, efectivamente. Terminaba de dar la vuelta olímpica y ahí nomás la sancionaron por detrás, más o menos. Claro. Que la 400. Que la 400, la otra, la creación del Sutrapa. La creación del Sutrapa. Y hoy por hoy, el ejido capitalino y la provincia en general es otra. Además, quiero decir otra cosa que no es menor. Vienen 2 aplicaciones o 3 aplicaciones más muy pronto, ¿no? Cabify, Didi. No podemos tapar con un dedo el sol. Lo que tenemos que hacer los ediles, entre lo que me incluyo, es debatir, discutir y generar una ordenanza que sea capaz de tener esta integralidad de la actualización del sistema de transporte público en general o de la movilidad urbana, como se dice ahora, de este tema en particular, a los efectos que los usuarios, los ciudadanos, que quede bien claro, los usuarios y los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir en qué transporte se van a mover en la provincia y en la principal capital o en la capital de la provincia, que es San Miguel de Tucumán. Aparte, pareciera que vamos en contra, como el cangrejo caminando para atrás, porque todas estas plataformas funcionan en el mundo. En el mundo funcionan. Y en el único lugar donde nos oponemos o queremos que no funcione es precisamente en Tucumán. Cosa de locos. Yo no quiero, mis queridos amigos, pasarlo a otro plano al tema este de por qué no funcionan. Pero hay que terminar con estos temas. Hay que terminar decididamente con estos temas, generar la discusión, integrar esa comisión y sacar lo mejor para el usuario. Porque en definitiva, esta monopolización de la calle le hace mal al usuario y al vecino. Y la urbanización también. Y a la urbanización, justamente me sacó la palabra de la boca la compañera. Entonces, bueno, uno mantiene la postura como corresponde, como lo hemos venido diciembre de septiembre del año pasado, y además es un compromiso de siempre. Hay que generar la competencia leal y beneficiar al único que se debe beneficiar, que es el usuario. Porque el usuario ya eligió. Y yo he dicho en un video muy controvertido por algunos compañeros del ámbito sindical, donde yo digo que pueden coexistir en el mismo ámbito, porque además también el servicio de taxi, el 98% funciona con plataforma digital. Exactamente. Y está bien que funcione con plataforma digital. Claro, pero en el caso que funcionara con plataforma digital, cosa que lo está haciendo, claro, llega a encontrarse con un control municipal y puede perder la licencia. Porque bien, es lo que dice la ordenanza de Sutrapa. Por eso digo, hay que ordenar, hay que conformar ese ámbito de discusión y poder ir solucionando los temas. Por supuesto que se va a pisar muchos intereses, que aquí está la mama del borrego. Claro.
Y en esto de pisar muchos intereses, todos sabemos de qué se trata. Entonces acá lo que hay que hacer es legislar en favor del usuario, del ciudadano y del vecino, porque ya han elegido. El colectivo cada vez tiene menos personas que suben, porque la prestación del servicio es altamente malo y va a seguir siendo peor. Son las deudas que se tiene con la sociedad tucumana, ¿no? Absolutamente. Yo le llamo asignaturas pendientes, le podemos decir deudas con la sociedad tucumana, como otros tantos servicios que lamentablemente no funcionan. Ahora, entonces tenemos que dar esa discusión y poner muy clara la posición. Hablaba de la exclusividad de los servicios, y para que más o menos la gente entienda Sí. de lo que es exclusividad. Hay gente que no tiene opciones, no tiene para elegir, ¿sí? Gente que vive en las afueras de la ciudad, que tiene que caminar 8, 10 cuadras, arriesgando su vida, porque el tema de la inseguridad también va acompañado de todo esto. Absolutamente. Está ligado íntimamente el tema de la Te seguridad. vas y te parás en una esquina totalmente desguarnecido, porque no tenés un techo para... Una garita, una nada. garita para guarecerse. Te vas y te plantas ahí para ir a trabajar. Pero en vez de salir a la media hora, 40 minutos antes de tu ingreso al trabajo, tenés que salir 2 horas antes. Claro. Estar parado ahí, con el riesgo de que te roban. Y no aparece el micro, o cuando aparece con gente hasta el techo, y no te O hay levanta. muchas veces que ni pasan. La porque es así. frecuencia se ha agravado. Sí, Yo esperé 1 hora y cuarto cuando producimos ese video importante. Acá porque cerca, te fuiste a un ramal de la línea 17. claro, acá cerca para trasladarte 15 minutos a varios gestos argentinos. Sí. Esperamos 1 hora y cuarto. Ahora la frecuencia se ha agravado en el tiempo, o sea, se espera más. Entonces, la verdad que esta gente cree que somos estúpidos y siguen diciendo que ellos no ganan plata, que ellos pierden. Bueno, que se vayan a hacer otra cosa, que dejen las tenencias precarias y den lugar a otros. Porque en definitiva es un daño muy importante el cual están ocasionando, y fundamentalmente todos sabemos que cobran por 400 unidades para que recorran la ciudad y resulta que andan 270. Sí. Entonces el que no pueda seguir sosteniendo la empresa o el mal servicio, que se vaya, que se dedique a otra cosa, porque no podemos seguir los vecinos de San Miguel de Tucumán sosteniendo una actividad que no camina y un servicio que es muy malo. Bien, Bueno, lo que pasa es que hay ellos otra, tienen otra bueno, actividad. los tiempos nos Ellos van apretando tienen, y por quiero, supuesto, por esto da para mucho más, pero quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte también por otro tema, Sí, cómo no. porque se están cumpliendo el primer semestre de este año y me gustaría que hagas un balance de cómo ves el país en general y qué opinión te merece la nueva fase por la que ha pasado la ley de bases. Primero, decir que estamos ante un momento histórico. A partir de la firma del pacto el 8 de julio por la noche, creo que va a ser, o del 9 Sí. de julio, El 8. abandonando confrontaciones, abandonando esa idea de amigo-enemigo y fundamentalmente teniendo la mayor de las esperanzas para que este pacto del 9 de julio le mejore la vida y nos mejore la vida al conjunto de los argentinos. Es una herramienta por el cual el presidente de la Nación fue electo en su momento, forma parte del plan de gobierno que le ha ofrecido a la sociedad, fue electo con el 56% de los votos. Se puede estar muy de acuerdo o nada de acuerdo, pero como acá se ha hecho con el gobernador Osvaldo Jaldo y se viene haciendo con la señora intendente de la capital, Rosana Chala, hay que otorgar las herramientas para que comiencen a desenvolver la gestión en el marco de la institucionalidad, porque para eso han ganado la elección y tienen suficientes votos o el porcentaje de votos que le dan la razón para poder trabajar. Lo que para mí es inaudito que hayan transcurrido 6 meses para poder otorgar una de las primeras herramientas que necesitan para el desarrollo de la gestión a nivel nacional, que mucho de responsabilidad también tienen ellos, ¿no? Sí. Por un montón de razones. Pero Sí. más allá de esto, para mí es bienvenido que se haya producido en el marco del diálogo, de la discusión,
en el marco del Congreso de la Nación la posibilidad de otorgar esta herramienta para que, como le decía recién, se puedan desarrollar los planes de gobierno y ojalá Dios quiera que al pequeño mejoramiento de la política económica macro por la que estamos atravesando, en algún momento y muy pronto llegue a la micro, llegue al asalariado, al jubilado, al trabajador, a volver a recuperar las fuentes de trabajo, la inversión, la obra pública, es decir, manteniendo esos ejes que para el gobierno nacional son importantes, como es la no emisión de plata, de dinero, seguir en la idea de bajar la inflación y fundamentalmente sostener el superávit fiscal. Me parece que son 3 ejes muy fuertes y que a partir de ahí, ojalá Dios quiera, yo no lo voté a Milei, pero ojalá Dios quiera, podamos salir hacia adelante porque el pueblo lo necesita, los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, los asalariados en general, necesitamos que el país salga para adelante y que al presidente le vaya bien, para que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a Osvaldo Jaldo y que le vaya bien a Roxana Chala en particular también, para que podamos corregir estas viejas asignaturas o estas viejas deudas, como decía la amiga recién acá, con respecto a la capital y que Osvaldo Jaldo pueda gobernar y traer el funcionamiento de la obra pública, que ya anuncian que va a venir dinero frescos, entre otros temas que se necesitan en la provincia para salir de la grave situación en la que estamos, ¿no? Le doy Muchas gracias porque lo tengo ya en línea también a José Ricardo Azcarate, porque también quiero sumarlo a la charla y bueno, de algún modo también hay muchos temas para charlar porque ante todo, buenos días. ¿Qué opinión merecen estos primeros 6 meses? Porque también, hombre político, hombre que ha estado en la legislatura y que hoy por hoy también nos ocupa hablar de energía eléctrica y gas, que ha generado bastante polémica la última vez que estuvimos charlando. Así es. Bueno, mira, mi opinión es muy parecida a la que acaba de dar acá el profe Carlos Arnedo. ¿Cómo te vas, José Ricardo? Gusto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo andás, Carlito? Y es muy parecida en el sentido que las herramientas que pide un gobierno recién asumido hay que darlas. Claro. Más allá de algunas correcciones o algunas cosas con las que uno puede estar o no de acuerdo, lo natural hubiera sido darlas. De inicio, creo que hubo equivocaciones por las que no fue conferido ese conjunto de herramientas, hubo un super decreto en esa urgencia y lamentablemente eso llevó al choque. Y esa falta de conocimiento o falta de manejo político es lo que ha hecho que demoren 6 meses. Ahora, bueno, ya están las herramientas dadas. Pero eso está bueno también para decir, vivimos en democracia, se entienda que también hay que consultar a las partes y que hay que lograr un consenso entre las mismas para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Vivimos en democracia y hay que respetar a quien gobierna, porque es el que ganó, el que tiene la legitimidad popular. Y esto le quiero recordar que solamente en los gobiernos de Alfonsín desde la Rúa hubo, por ejemplo, presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados subrogando que eran de otras fuerzas políticas. Errores lamentables que se cometieron en el tema y que... Para el otro costado, ahí. Sí, poquito más. Han sido corregidos. Ahí está. Han sido corregidos posteriormente, ya en el gobierno de Macri. Nunca hubo un intento de reemplazar un funcionario que es el que le sigue en el poder al presidente con alguien de otro partido político. O sea, estas cuestiones hay que dejarlas de lado de una buena vez para que en la Argentina empecemos a dialogar sobre las cosas que debemos hacer para mejorar y no sobre lo que nos divide. Lo primero. La famosa grieta. Lo otro es, yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se contienen en la ley, como lo ha expresado gran parte de mi partido. Por ejemplo, nosotros nos hemos opuesto a que las empresas nacionalizadas sean reprivatizadas en casos particulares. Quiero recordar que el radicalismo no es que tuvo una posición de ir y venir. La Unión Cívica Radical dijo que no a la privatización de YPF cuando la privatizó Menem. Y volvió a repetir que no, y con la modalidad cuando la reestatizaron pagando una deuda infernal con una empresa española. Bueno, a ver, estas son las cosas que hay que diferenciar.
Y en cuanto a la provincia de Tucumán, en el mismo sentido, o sea, yo creo que hay que trabajar con el que gana el gobierno y aportar lo que cada uno puede. Yo en mi caso particular tomé la decisión de aportar mi conocimiento o mi experiencia profesional al gabinete de Osvaldo Calvo. Primero en un cargo de secretario, actualmente como interventor de un ente regulador que es el que maneja energía y agua en Tucumán. ¿Cómo le cayó el tema? Recién te escuchaba, Carlos. La semana que viene voy a incorporar al ente a un gerente que va a ser el gerente de estudios económicos y tarifas, que es el profesor doctor Danón, el jefe de la cátedra de economía de la licenciatura en economía de la Universidad Nacional de Tucumán, y vamos a trabajar desde el ente regulador. No pretendemos con esto imponernos sobre los municipios, pero sí vamos a sacar estudios regulatorios sobre los costos reales de las tarifas. Interesante. Costos reales, digo reales. Porque lo que decía vos recién, yo no puedo tener amortización de 400 unidades si andan 270. Claro. La amortización es la parte que va al costo. Claro. O los intereses sobre el capital invertido. Bueno, estas cosas hay que sentarse, analizarlas fríamente, y queremos darle a la población la oportunidad de tener dentro del ente regulador un medidor que diga, bueno, nosotros hacemos los estudios económicos como lo hemos hecho en otra época y dan que el costo deberá ser tanto. Esa famosa formulita, esa famosa formulita que siempre se habla, que el costo da tanto, nunca pudimos acceder exactamente a cuál es la fórmula precisa. Famosa fórmula polinómica. Claro, para decir, da tal costo de algo. Y eso está en la legislatura. En el 95, sí. Y formé parte de la comisión de transporte, y nosotros teníamos una metodología de cálculo de costo que le había hecho en ese momento las cátedras de costo de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí. Y en base a esa metodología se determinaba cada 3 meses el valor del costo del boleto, y intermedio entre esos 3 meses se calculaba una fórmula polinómica que tenía que ver con el salario de UTA, el valor de una unidad y el precio del combustible. Eran 3 ítems. De todas maneras, lo que quiero decir con esto es que también en aquella época no teníamos subsidios. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Los subsidios son una metodología con la cual hemos ido enviciando a un conjunto de empresas y empresarios que en lugar de tener empresas eficientes y cada vez más eficientes, se han hecho, yo te diría, dependientes de un sistema subsidiario que no le soluciona los problemas a la gente. Correcto. Lo digo con todas las letras, que no le soluciona los problemas al transporte de ninguna manera, porque los servicios no mejoran. Así es. Y que debieran ser reestudiados. Hay que subsidiar a la demanda. Así es. Subsidiar al pasajero, subsidiar al tipo que va y que compra 10 boletos juntos, entonces tiene que tener un 30% de descuento, un 40%, como el sistema sube, claro, que subsidia la demanda. Nosotros seguimos subsidiando la oferta. Sí. Y subsidiar la oferta significa entregar un subsidio en solventar el costo de un costo que no estamos midiendo, porque no estamos midiendo, ni estamos midiendo la cantidad de pasajeros que realmente mueven, ni estamos midiendo la cantidad de unidades que realmente circulan, ni estamos midiendo la eficiencia del servicio. Bueno, con esta... Esto es la falta de control, ingeniero. Esto es la existencia de la falta de controles, la existencia de entes, de organismos, las maquinitas, de organismos que tienen para una tarjeta metropolitana o urbana, que supuestamente debían estar registrando los pasajeros kilómetros. Y sin embargo yo le pregunto a un concejal, tengo un concejal ahí, ¿alguien tiene los resultados de la tarjeta urbana de las maquinitas, el recorrido de cada línea y los pasajeros kilómetros por tramo? Nadie. No, para nada. Bueno, los conocen los dueños de la tarjeta, que son algunas empresas cordobesas y algunas empresas tucumanas. Y todo guardado bajo 7 llaves. Muchos de los empresarios tucumanos que actualmente tienen recorriendo los trastos viejos en el ejido capitalino. Sí. Bueno, las cafeteras en las que han dado vuelta. Las viejas, no las nuevas. Viejas cafeteras, digo. Así es. Bueno, le quería preguntar, porque a mí me sorprendió, teniendo en cuenta el trabajo que usted realizaba cuando fue legislador provincial, y muchos de sus correligionarios se opusieron a la hora de votarlo como interventor del ERCEP. ¿Cómo le cayó esto? No, se opusieron a los que están identificados con un bloque que responde
digamos, al grupo de Silvio Elía, José Seleme, esos 3 legisladores más una cuarta y una legisladora de Concepción son los que votaron en negativa. Votaron a favor Agustín Romano Norri, José Cano, todos los legisladores. Por eso le decía, algunos. Yo he sido parte de un programa de gobierno que son los que venían de Germán Alfaro, del partido de la Justicia Social. Todos han votado a favor. Y yo he tenido el apoyo de 33 legisladores sobre 40 que estaban votando. Yo sabía que iban a votar en contra de la Fuerza Republicana, lo habían anunciado, y sabía que podían no contar con el voto en el caso concreto de algunos legisladores radicales, con una cuestión que parece dialéctica, pero hay que entenderlo. Ellos dicen, no están con la intervención de los entes, pero este ente no estaba intervenido. Claro. Este ente estaba normalizado. Y normalizado representaba un costo de un directorio que actuaba, que hoy día le hemos bajado a la tercera parte, que hemos eliminado todos los gastos, que hemos aplicado todas las sanciones que teníamos que aplicarle a EDEC, que estaban cajoneadas, traspapeladas, perdidas, que estamos haciendo control sobre la tarifa, estamos pisando el freno en la cuestión tarifaria del VAR, del valor de distribución, que es lo que cobra la empresa tucumana. Ese es un tema que también queremos tocar puntualmente. La nación nos ha aumentado desmedidamente el valor del costo de la energía. Sí, el transporte y la distribución. El transporte y la generación. La generación y transporte ha aumentado desde marzo hasta ahora de un valor de 27 pesos el kilowatt por hora a 99 pesos el kilowatt por hora. Y eso que no entró en vigencia. Ese es un dinero que la empresa distribuidora tucumana ni lo ve. Claro. Y eso que no entró en vigencia. Es más o menos con lo que pasó con el boleto el urbano, que estaba en 200 y tantos pesos, que pasó a 700. Bueno, acá hubo un 300% de incremento, o sea, se multiplicó por 3 en realidad el valor del costo de la energía, con lo cual las boletas que antes tenían una distribución, digamos, era como una torta de partes iguales. El VAT, que era lo que cobraba la empresa tucumana, era un 33%, el costo de la energía era un 35%, y algo menos de un 30% era el valor impositivo, entre los impuestos municipales, comunales, IVA y los impuestos provinciales. Todo el conjunto da el 100%. Bueno, hoy día, en una boleta, en la factura de la luz, el costo de la energía, que es lo que se paga y sale fuera de la provincia, representa casi el 60%. El VAR representa un 20%, un poquito menos de un 20%, y la carga impositiva completa también representa un 20 y pico. Tiene que ver... Estamos ante una situación muy difícil. Claro, yo supuestamente con esta tarifa tengo que hacer cumplir un plan de inversiones, y el plan de inversiones surge de los valores que cobra la distribuidora. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que no he tenido en cuenta todavía es este incremento que lo vienen pateando desde el gobierno nacional para no tener una inflación que estamos hablando. No, equivocado. No vienen pateando nada. Lo único que han pateado es que la suba que correspondía al 1 de julio la han pasado a agosto. Claro. Pero la suba del 1 de junio, que es la que está aplicada, ya nos llevó a 99 pesos el kilowatt hora. Desde marzo hasta junio subieron 300%, ¿listo? El valor de la energía. Y encima bajaron el porcentaje de lo que tiene que ver con la... bajaron el porcentaje del subsidio. El subsidiado, que era de un 60% para el N3, pasó a un 40%, y de un subsidio sin límite, porque encima tenían sin límite de consumo el N2, que es la tarifa social, lo bajaron a un subsidio de un 60% sobre un máximo de 350 kWh mensuales. Sí, y los porcentajes también. ¿Qué vamos a hacer en verano en Tucumán? Eso. ¿Qué vamos a hacer en verano? Bueno, Carlitos, te queremos agradecer la presencia. Ingeniero, le pedimos que se quede un minutito ahí porque hacemos una pequeña pausa y ya continuamos. Hay mucho para seguir charlando, sobre todo por el tema transporte, porque es un tema que no se agota, entre otros temas puntuales. Pero nuevamente agradecerte tu presencia y bueno, seguramente en sucesivas emisiones vamos a procurar contar nuevamente con tu presencia. Pero bueno, muchas gracias, un saludo a la audiencia, así que muy agradecido siempre por la invitación. Gracias Charlie, a vos también. Como siempre. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa. ¿Última pregunta? Sí. ¿Se está volviendo jaldista o Jaldo se está adecuando a los otros partidos? No, yo creo que, como lo decía recién el amigo José Ricardo Azcárate y lo decía temprano yo,
hay que brindar las herramientas que el caso requiere, lo han hecho los legisladores en su conjunto, en su momento con Don Rocojaldo, yo desde una oposición constructiva lo hice con Chala, ahora lo ha hecho el Senado de la Nación y la Cámara Baja con Javier Milei, y veremos más hacia adelante cómo va esta situación en particular. Creo que el gobernador está haciendo una muy buena gestión, poniendo por delante todas las necesidades y las situaciones que viven tucumanas y tucumanos de toda la provincia, dejando de lado cuestiones ideológicas y partidarias, que para un peronista no es un tema menor, pero poniendo adelante la gobernabilidad, la posibilidad cierta y concreta de que vengan dineros frescos. Poniendo el caballo adelante del carro. Adelante del carro, para poder gestionar. Fíjate vos los 80.000 millones que dejó Mansur, los 120.000 millones que llegarían por obra pública, hacerse cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, hacerse cargo de la cuestión de los subsidios del transporte, es decir, una serie de acciones y actitudes que demuestran que el gobernador está a la altura de las circunstancias, ¿no? Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes. El concejal Carlos Arnedo. Pausa en esto de Gesto Tucumán al Día y ya continuamos.